Hoy en Retrologando vamos a revisar la parte que está traducida al castellano, por lo menos la que yo conozco, de la obra dramática de ese autor tan fundamental que es Günter Grass. Günter Grass es un autor de lengua alemana, él nació en Polonia, bueno, en una zona entonces, hoy es Polonia, entonces estaba anexionada a Alemania, en 1927, fue un muchacho pues que tuvo una educación católica, una educación, digamos, de corte liberal, burgués, no demasiado tradicionalista. Después sus estudios ya más mayor pues se dedicaron al dibujo y a la escultura, pero de pronto pues empieza a conocer lo que es los entresijos de la literatura y a dedicarse a escribir. Él es un autor fundamental, ha sido reconocido con el premio Nobel y con el premio Príncipe de Asturias en el mismo año, 1999. Es un escritor que ha tenido bastantes controversias, por un lado por su ideología política, porque en determinado momento, bueno, él, en mi opinión, es un socialdemócrata convencido, él siempre ha sido una persona más bien de ideología moderada, tendente un poco a la izquierda, pero también se descubrió que en su momento pues había pertenecido a las juventudes de la SS, fue hecho preso de guerra en la Segunda Guerra Mundial, tal y cual. Pero es que lo que él argumenta es que su padre en aquel momento, claro que era nazi, pero es que entonces lo era todo el mundo en Alemania. Y además, que aunque no lo hubiera sido, que hubiera sido de la facción contraria, era un joven que lo obligaron a alistarse, que es que no es que él fuera queriendo allí a hacer como premio entrar en la SS, sino que fue una especie de obligación que impusieron, pues habida cuenta de las circunstancias. Con independencia de su ideología o de la que deje de ser, que a mí personalmente es algo que me puede interesar de forma importante para determinadas cosas, pero en cuanto a su literatura, en definitiva, si no afecta directamente, bastante poco. Yo creo que su literatura es una obra bastante coherente y bastante importante a la hora de conocer los momentos históricos y artísticos que se dan pues a lo largo de su vida. Sobre su biografía particular, también contar que él se casó con una señora con la que tuvo 3 hijos y una hija. En 1970 se separaron y después con otras señoras. Después tuvo otra mujer con la que estuvo hasta que se murió, pero con otras ha tenido pues 2 hijas más, ¿no? Su obra narrativa y ensayística es muy conocida. De su obra narrativa cabría destacar pues varias, por ejemplo el Rodaballo, que es una especie de novela donde se combinan con un excelente conocimiento de cocina y de comida y de cosas de estas, pero sobre todo quizá lo que sea La Ratesa es otra novela importante, pero quizás su labor más conocida y más destacada en el campo de la narrativa sea la trilogía formada por El tambor de hojalata, por El gato y el ratón y por Años de perro, donde pues vemos su condición de cronista, de testigo privilegiado, de narrador, desde la reflexión de aquello que él está conociendo de primera mano, a lo que está asistiendo. A mí me parece El tambor de hojalata, sobre todo, me parece una novela prodigiosa, me parece una novela de primerísimo orden. Tiene otras novelas, por ejemplo, también. Hay otra vinculada con una de las obras que vamos a hablar ahora, que es Anestesia local. Bueno, pero esto ya es otro es un tema que será fundamental en su obra teatral, en 2 por lo menos de las que yo conozco, que es la implicación del intelectual en la política, en los hechos sociales, cuál es la implicación que debe tener o que debe dejar de tener el intelectual, en ambos casos el escritor. En sus ensayos, pues muchísimos, muy importantes, entre otros A paso de cangrejo, sobre la ideología. Es que él también fue muy partidario, no era nada estrecho a la hora de emitir juicios y de hablar, de asistir a encuentros, de conceder entrevistas, de ir a coloquios, y procuraba siempre dejar alguna perlita, alguna cosa que la gente no se fuera pues con las manos vacías.
Y entonces a veces pues me daba un poco fuera del tiesto. En cualquier caso, en 2014, él ya pues con una edad importante, pues anunció que dejaba de escribir narrativa, el teatro lo dejó mucho más atrás, y que porque no le daba tiempo a programar lo que el sistema de trabajo suyo, que por lo visto se programaba para ir haciendo pues distintas partes hasta completar las novelas. Y esto él creía que ya con su edad no podía hacerlo, no dejó de dibujar. Dibujos también, hay dibujos, hay unas versiones de cuentos con los dibujos de él, y hay también dibujos y pinturas de Günter Grass por ahí publicados en el libro. Y también siguió escribiendo poemas, que es otra actividad que también practicó a lo largo de toda su vida. Y finalmente en 2015 pues falleció en Alemania. En cuanto a su teatro, vamos a ver. Él tiene 6, 7 obras de teatro. Yo en español nada más que conozco 4. Sé que hay una muy interesante, pero la conozco de referencias, pero no... O sea, las que no sé que están traducidas son las siguientes. Tengo aquí una lista. Hay una obra titulada 32 dientes, se lo puedo decir en alemán, pero es que no sé cómo se pronuncia. Zweindressig. Pues eso quiere decir 32 dientes. Bueno, sobre un tema que después sí veremos en otra obra. Después tiene otra que es Noch 10 Minuten bis Buffalo, todavía 10 minutos hasta Búfalo. Y quizá la más conocida de las que yo no conozco, pero sí he visto que hay más material, es Die bösen Köche, las cocineras perversas. Que va, bueno, pues es de tema religioso y pretende ser una obra poética y tal y cual. Bien, estas son las que no conozco. Esta sé el título y sé poquito más del asunto. Sé una línea argumental, algo por el estilo. Pero las que sí que hemos leído son las que vamos a ver a continuación. Para empezar, yo creo que habría que dividir las 4 que yo conozco en dos grupos. La primera serían las 2 primeras obras y las otras 2 compondrían el segundo grupo. La primera parte sería aquella influida sobre todo por el absurdo. Estamos en los años 50, de hecho ambas obras son de 1957, me refiero, en este tomo de piezas dramáticas lo tenemos, Inundación y Tío Tío. En Cuadernos para el Diálogo, Inundación, Tío Tío. Después viene Antes, que es junto a la siguiente, la que nos centrará en el segundo grupo. Estas obras son unas piezas donde el carácter, digamos, de la trama se pierde, se diluye. Es un teatro un tanto confuso y sobre todo, muy influido por el teatro del absurdo. Estamos ante un teatro donde la lógica, pues, es el inicio primordial para asociar al espectador, al receptor, con algo que le suene, con algo conocido, para a partir de ahí empezar a dislocar la lógica natural, o la lógica, lo que entendemos por lógica, y dedicarse a hacer otra cosa. Bien, en ese sentido, Inundación, que es la primera de las obras que viene aquí, que ya digo que es de 1957, es una familia que está en su casa, una casa de varias plantas, y empieza a entrar agua, y se empieza a inundar, y ellos van subiendo, hasta que llega al último piso. Y entonces se van al tejado, para salvarse del agua, que no se ahoguen. Y en el tejado aparecen unas ratas, 2 ratas, que empiezan a filosofar, que son como ratas filósofas, y empiezan a contarle historias. Segunda parte, el agua ya ha descendido, se ha retirado el agua, ya la han conseguido y tal, y la familia vuelve a su casa, a su existencia habitual, y lo que echan más de menos es la compañía de las ratas aquellas que han conocido en el tejado. Es que, en fin. Mientras que Tío Tío, que es la segunda obra que viene en este tomo, estas ya sí las digo en español porque son lo otro es que, bueno, tengo apuntado aquí esto en alemán y en español al lado, pues bueno, pues las digo. En la nómina de personajes vemos Bolin, un espíritu sistemático. Este es el protagonista de la obra. Este resulta que es un asesino al que nadie le hace ni caso. Un asesino que no despierta el más mínimo miedo en nadie. Empezando por Sprut, una chica de 13 años, que él está en una habitación y oye que ver, y se esconde debajo de la cama. Y entonces la niña se acuesta en la cama esa y cuando él sale de allí, pues la niña se queda tan pacha mirándolo y no le produce ningún miedo. Después el tal Bolin le pide que le ayude a completar un crucigrama, en fin.
tenemos un tal, otro joven. Forsbach es un guardabosque al que él captura, y es un guardabosque que se dedica a dar clase a unos niños que hay por allí en el bosque, de botánica y cosas de estas. Y después hay Mimi Landela, conocida como la Diva, que es una actriz al que él quiere matar. Y una tía muy locuaz. Y con la verborrea lo hace que se vaya de allí, que se pire corriendo. Hasta que al final aparecen dos adolescentes, que ya han aparecido antes. Janeman, un muchacho de 14 años, y Sophie, una joven de casi 16 años. Esto es la nómina de personajes, no es nada más. Estos dos adolescentes, ¿qué hacen? Pues al boli en este le quitan el revólver, se lo roban y le disparan y se lo cargan. Esa es la historia de Tío Tío. Como podemos ver, pues hombre, claro, lógicamente esto tiene su lectura paralela y sus cosas, pero bueno, son obras que no se pueden caracterizar precisamente de algo pues dramático al uso ni nada por el estilo. Son dos obras, a mí me parece que están bastante bien escritas, que están bastante bien planteadas y que funcionan. No estamos hablando de unas obras que hayan roto la pana, pero sí que son obras, en cierta manera, hay un espíritu de confusión que se ha parangonado en algún caso, yo recuerdo haber leído, con el Bosco, incluso con Goya, con el Goya de los caprichos, de los disparates y esas cosas. Y sí, algo de eso hay. O sea, esta confusión, esta realidad en un plano desquiciado, en un plano trastocado de la realidad y el planteamiento como si esa perspectiva de realidad fuera la genuina de cualquier persona. En ese sentido, yo creo que son dos obras que aportan al teatro colectivo de este subgénero que puede ser el absurdo. Y las otras dos obras que vamos a referirnos serían reflexiones dramáticas. Antes pueden mantener una cierta pátina de relación con el absurdo, en mi opinión distante, pero quizás yo he visto en algunas fechas que es posterior a la otra que vamos a hablar, que es la fundamental. Los plebeyos ensayan la revolución. Pero yo creo que el engranaje entre ese tipo de obras primeras que hemos visto, la Inundación y Tío Tío, es antes. Y después los plebeyos ensayan la revolución ya es otra obra de otro cariz. Esta antes viene a plantear, al igual que aunque de distinta manera y con distinto enfoque y distinto alcance, al igual que los plebeyos ensayan la revolución, ambas comparten el cuestionamiento o el planteamiento por parte de Günter Grass del intelectual en la sociedad. El papel del intelectual como activista, podríamos decir. ¿Hasta qué punto debe provocar siempre la reacción en contra del poder o hasta qué punto debe posibilitar que ese poder siga manteniéndose? Entonces en esta obra aquí tenemos dos personajes fundamentales, dos grupos de personajes, unos son los profesores y otros son los alumnos. Aquí vemos Eberhard Staruch, profesor de segunda enseñanza, Irmgard Seifert, profesora de segunda enseñanza, un dentista, que que ya veremos porque esto ya es lo que tiene, esta es la novela, esta es la obra de teatro que tiene que ver con la novela Anestesia Local. Puesto que en Anestesia Local la primera parte es de un muchacho, ahora lo comentaremos. En fin, y después dos alumnos, Philip Serbaun, llamado Flip, un alumno, Verónica Lewan, llamada Vero, una alumna. Bien, esta obra, como digo, vamos a ir a la novela, a Anestesia Local. En Anestesia Local hay un muchacho que es un pretendiente intelectual tal y cual, y que para conmocionar a unas señoras burguesas que están tomando café en un bar, siempre están allí por la tarde, pues merendando sus bizcochos y sus cosas con el café, quiere comprar un animal, un gato, me parece recordar, echarle combustible encima y quemarlo allí delante de las tías, para que las tías reaccionen y vean lo que tienen que hacer. Entonces hay unos que se oponen y que le plantean, otro que se pone incluso más radical que él. En cualquier caso aquí, a través de los maestros, de los profesores, vamos viendo qué implantación qué semillas están dejando a esos alumnos. El dentista es un personaje un tanto simbólico, en tanto es el que extrae las piezas que están mal, que producen daño o que están defectuosas. Bueno, es una obra, pues eso es lo que es. Y llegamos a Los plebeyos ensayan la revolución, que en mi opinión es la mejor obra de Günter Grass y que también tuvo en su momento bastante polémica.
Esto como el anterior, estos son cuadernos para el diálogo. Esto es bueno, este es cuadernos para el diálogo. Este es cuadernos para el diálogo, pero en versión Barral. De Barral, cuando los publicaba tal, pero los cuadernos para el diálogo son estos, de toda la vida, cuadernos para el diálogo, el número 14. Pues aquí encontramos esta misma reflexión sobre el intelectual en su implicación como revolucionario o como contrarrevolucionario, depende cómo se entienda. Entonces esto es que tiene bastantes lecturas, porque aquí la trama, estamos ante un juego metateatral muy importante, además de, como han destacado, hombre, yo de esta obra sí he leído bastante sobre ella, aparte de conocer el texto. Y se ha destacado con frecuencia que es un juego de espejos, espejos que reflejan, espejos que reflejan. Es una compañía de teatro que está ensayando Coriolano de Shakespeare. ¿Qué ocurre? Que como es sabido, Coriolano tiene una versión muy diferente, no es una mera adaptación, es una versión con materiales propios, realizada por Bertolt Brecht. Entonces, tenemos el Coriolano shakespeariano, el Coriolano brechtiano, con las modificaciones, con los cambios que quiere imponer al texto. Y después tenemos, como resulta eso, el enfrentamiento entre los mismos personajes que están que están preparando la función. O sea, no los personajes de las obras, sino los personajes de los ensayos, los plebeyos ensayos de la Revolución, que son los actores que van a dar pie a esa obra. Entonces, aquí ya encontramos el primer, digamos, choque Shakespeare-Brecht. ¿Qué ocurre? Que esta obra se ha visto, y con razón creo yo, como una crónica. Esta obra carece de elementos del absurdo, es una obra planteada de otra manera, y lo que viene a ser la tesis es el fracaso de los intelectuales cuando se enfrentan al régimen comunista en 1953, los intelectuales alemanes. O sea, él estaba en la República Democrática Alemana, llamada así, y entonces, pues hay una serie de momentos de represión contra los obreros, y él se opone abiertamente. En esta obra yo creo que es quizá la más explícita de todas las de él en este sentido. Günter Grass hablo. Y entonces él, que tenía una simpatía más o menos próxima a la izquierda, se siente muy decepcionado del estalinismo, del comunismo, y se distancia. Y es lo que plantea la obra. Entonces, así Bertolt Brecht, que fue un comunista convencido y reconocido, el principio del personaje, que no aparece en la obra como Bertolt Brecht, no aparece allí, sino que hay conversaciones que es de lo que él ha dicho que hay que hacer, dos que se han opuesto y tal y cual. Entonces, desde la perspectiva de ese Bertolt Brecht comunista, en la evolución, porque no es en principio se ha entendido con frecuencia como un ataque a Bertolt Brecht. Y de hecho, buena parte del texto así se puede entender. Hay fragmentos específicos también de otra obra muy importante de Brecht, que es Caída y auge de la ciudad de Mahagoni, que es una obra con momentos musicales, de índole política, de una ciudad que pretende ser paradisíaca y lo que es un pozo de corrupción, y está podrida desde el mismo momento de su fundación. Pero bueno, esto ya lo veremos cuando hablemos de Brecht, que no será tarde, porque tengo ganas de hacerlo. En cualquier caso, hay fragmentos de esto aquí explícitamente dedicados, extraídos de la obra esta. Y ya digo, hay como una especie de ataque contra el posicionamiento de Bertolt Brecht. Pero la obra va evolucionando y el personaje de Brecht va siendo considerado más un moralista. Un moralista en el sentido de que lo que él dictamina va en beneficio, supuestamente, por lo menos en su intención, del colectivo, desde la perspectiva ética del colectivo y de los individuos que forman parte de él. En cualquier caso, es el fracaso en los plebeyos, por eso ensayan la rebelión, porque no consiguen llevarla a cabo, no consiguen hacerla triunfar. Y esta es la tesis que, junto a la obra titulada Antes, pues defiende Günter Grass. En tanto, el intelectual tiene que ser un cronista, el intelectual tiene que intentar el beneficio colectivo, pero nunca, ni imponiendo, ni a base de presionar, no solo presionar, sino aplastar a lo que vaya en contra. Esto viene a ser un poco las tesis, que en definitiva es lo que dije al principio, es un poco
un pensamiento liberal, pues socialdemócrata, que viene a ser el que gozaba Gintergrass. A mí es un teatro que esas 4 obras a mí me parece que son bastante saludables, están bastante bien, demuestran que es un escritor con conocimiento, con sabiduría literaria y que además conoce bastante la influencia del teatro al absurdo en su momento, pero claro, es que estamos en el momento álgido. Año 1957, hacía 4 años del Godot, estábamos hablando de los rinocerontes, de Ionesco, estamos hablando de la cantante calva, estamos hablando de Adamov, estamos hablando de ese momento, claro. Esto novedoso, a más no poder, pues una persona como Gintergrass, siempre atento a todo lo que había a su alrededor, pues lo empapaba como una esponja. Y esto es lo que refleja en estas obras y en otras que posiblemente, de las que mencioné al principio, pero que como no tengo la suerte de conocer, pues no puedo hablar más de ellas. Y por lo tanto, en este punto lo dejo ya el vídeo. Espero que te haya interesado el vídeo y naturalmente el teatro de Gintergrass. En cualquier caso, si te parece bien, le puedes dar al me gusta, al dedito así para arriba del YouTube. Si te quieres suscribir al canal porque te gustan los temas y los asuntos que vamos abordando y cómo lo hacemos, que intentamos ser lo menos pesados posible, pues te puedes suscribir. Si conoces gente a la que le pueda gustar estos asuntos, estos temas, le pueda interesar todo este canal, pues se lo puede aconsejar que se suscriban, que no hay que hacer nada, solamente darle al botón, no hay que pagar nada, ni apuntarse en nada, ni darle un email, ni dar nada de nada, sino sencillamente darle, y después, pues si se quieren seguir los vídeos, darle a la alerta y te va avisando cada día cuando subimos los vídeos correspondientes. Por mi parte nada más, muchas gracias por la atención, nos vemos en otro vídeo, un saludo.